bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo, y esta noche nos vamos a trasladar 20 años en el pasado para descubrir, o seguramente ya no descubrir porque seguramente esta película la conoceréis todos, pero para descubrir cómo una película cambió Hollywood en lo que se refiere a los grandes presupuestos, cómo Hollywood volvió a confiar en las productoras para poder sacar adelante grandes superproducciones. Y sinceramente una película que lo cambió todo en lo que se refiere ya no solo a los grandes presupuestos, sino a las grandes estrellas, a los grandes efectos visuales en lo que se refiere, incorporados a historias de amor, y sobre todo una película que lo cambió todo en lo que se refiere a recaudación, a premios, a nominaciones, a muchísimas cosas que realmente dieron un vuelco a toda la industria de lo que es el cine y en realidad a la industria del séptimo arte. Esta noche os voy a hablar de una película realmente única, que es Titanic de James Cameron. La verdad es que Titanic ya se ha convertido con el tiempo en un auténtico y maravilloso clásico que la verdad es que desde el primer momento en que se empezó a rodar, empezó a dar muchísimo que hablar. Muchos críticos, muchos especialistas de Hollywood decían que Titanic pues seguramente sería un gran fracaso, que evidentemente, igual que el barco auténtico que da nombre a la película, no llegaría a puerto, sino que se hundiría por el camino. Pero la verdad es que la tenacidad de James Cameron y también de su productor John Landau consiguieron que esta impresionante superproducción llegara, eso sí, a buen puerto. La película recaudó en su momento, os estoy hablando de hace 20 años, la friolera de más de 1.800 millones de dólares, que si hoy ajustásemos la inflación seguramente se acercarían, lo más seguro, a los 3.000 millones de dólares. Se convirtió en la película más taquillera del momento, más taquillera de la historia hasta ese momento, la más taquillera que había filmado hasta entonces Hollywood, evidentemente sin ajustar la inflación, pero seguramente la que más dinero recaudaría. James Cameron, que ya se había afianzado como gran director, el de las películas, por ejemplo, Terminator 2 o Aliens el Regreso, que yo tengo aquí comentadas en el canal, pues la verdad es que dio un vuelco tremendo a su manera de filmar, en lo que se refiere al uso del color fundamentalmente, como ahora os comentaré, y apostó por una historia de amor dentro de lo que es el cine catastrofista, catastrofista, dentro de lo que es un cine histórico, porque evidentemente la historia de amor entre los dos protagonistas se enmarca dentro de un acontecimiento histórico de primera magnitud, y sinceramente la verdad es que James Cameron dio un aldabonazo al proponer desde un primer momento un presupuesto de 160 millones de dólares, que luego evidentemente se fueron multiplicando hasta que la película llegó a costar, incluida evidentemente todo lo que es la publicidad, 215 millones de dólares. Y evidentemente estoy hablando de hace 20 años. Esta película seguramente, si tuviera que filmarse hoy de las mismas maneras que James Cameron la hizo en su momento, estaríamos hablando de una película de unos 400 millones de dólares seguramente. Es decir, una auténtica bestialidad. Pero evidentemente James Cameron lo que dio a entender es que era un cineasta de primera magnitud, no solo especialista dentro de lo que es las películas de ciencia ficción, sino también un cineasta que podía llevar perfectamente a cabo una historia de toda la vida, una película de época, que no renunciase al espectáculo y a los grandísimos efectos visuales, a un gran dominio de la técnica cinematográfica como es James Cameron, como realmente él lo hace, y la verdad es que lo cambió absolutamente todo. Si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, hasta finales de los años 60, Hollywood pues ya había dejado de confiar en el cine de los grandes estudios, teniendo muchísimo presupuesto para las películas. Estoy hablando, por ejemplo, de Cleopatra, de Ben-Hur, de la caída del Imperio Romano, que supusieron unos grandes desembolsos en lo que se refiere a grandes presupuestos. Cleopatra costó la friolera de 44 millones de dólares hace 50 años. Pero evidentemente se gastaron más dinero que el que realmente podían llegar a recaudar. Y aunque la película fue un éxito de taquilla, no dio beneficios y estuvo a punto de hundir a la 20th Century Fox. La película del 1965, La caída del Imperio Romano, de Anthony Mann, pues también le pasó prácticamente lo mismo. Entonces Hollywood evidentemente dio un espaldarazo a las grandes producciones, y a finales de los años 60, digamos que todo el sistema de los grandes estudios de Hollywood cambió, haciendo ya películas un poco más modestas, que ganaron incluso el Oscar, por ejemplo en 1967, Cowboy de Medianoche, con Dustin Hoffman, y que con John Boyd no tenía absolutamente nada que ver con la película que había ganado el Oscar pocos años antes,
Ben-Hur en 1959-60, ya con la entrega de los premios, ya que Hollywood evidentemente había llegado, por así decirlo, a un límite económico que ya no podía, evidentemente, no podía sostener. Por lo tanto, el sistema de los grandes estudios cayó. Y durante una gran parte de la década de los 60, de los 70 y también de los años 80, Hollywood nos trajo con cuentagotas prácticamente el número de superproducciones. Se puede decir que Titanic filmada en 1997, fue la primera gran superproducción que Hollywood nos dio después de una serie de décadas donde las grandes superproducciones épicas, por así decirlo, pues habían caído en un desuso, es decir, ya la gente no había confiado en ello. Había dejado de asistir a las salas debido en los años 70 y en los años 80 a la influencia del VHS, de los sistemas domésticos, de los videoclubs, y que por lo tanto pues no se quería arriesgar Hollywood a realizar películas de grandes presupuestos. Evidentemente en los años 80, que yo soy un admirador del cine que se hizo por aquel entonces, no estamos acostumbrados en esa década que Hollywood nos regale superproducciones de la talla de Titanic. Evidentemente no dejaron que los grandes estudios, los productores dejaran una gran cantidad de dinero para todo ello, porque habían dejado de confiar en las superproducciones. Pero digo que Titanic fue la película que lo cambió todo en Hollywood, porque a partir de ella entonces Hollywood volvió a confiar en las superproducciones, pero eso sí, financiadas a veces por dos estudios a la vez, como fue el caso de Titanic, y también con historias que apelaran un poquito a lo que habían sido las historias del Hollywood clásico, es decir, películas con un gran marco histórico, películas muy espectaculares llenas de efectos visuales, como es el caso de Titanic, pero siempre dentro de una historia más sencilla y también más identificable con el gran público, como es la historia de amor entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. La verdad es que lo que hizo James Cameron con Titanic es un hito ya en la historia del cine, porque la película, la verdad es que triunfó allá donde se proyectó. No fue una película que al principio recaudara los primeros fines de semana, como hoy ocurre con las grandes superproducciones de DC, de Marvel, o por ejemplo con las de Steven Spielberg, o de las grandes estudios, que ahora llevan la política de si no en los primeros fines de semana, si no ha recaudado una gran cantidad de dinero, pues ya la dan como un fracaso en absoluto. Titanic fue una película que en su primer fin de semana hizo poco dinero, no mucho, pero que poco a poco, y debido al boca a boca y la calidad que atesora la película, pues evidentemente fue a más. Entonces, la verdad es que la recaudación de Titanic no fue de más a menos, sino de menos a más, llegando ya aproximadamente en marzo, 3 meses después de su estreno, a la cantidad de los 1.000 millones de dólares. Fue la primera película en la historia del cine que recaudó más de 1.000 millones de dólares. La verdad es que James Cameron dio un aldabonazo increíble, se consolidó como un fantástico director, como el grandísimo director que es hoy en día, pero que digamos que por desgracia o debido al gigantesco éxito que tuvo Titanic, ya no nos trae películas de una manera tan asidua como en la década de los 80 o en la década de los 90, que tuvimos Mentiras Arriesgadas, que tuvimos Abyss, que tuvimos Terminator 2, sino que ya las hace, pues digamos, una vez cada 11 años o cada 10 años. La próxima película que hizo James Cameron después de Titanic fue Avatar, otra gran maravilla de película, pero que evidentemente tuvimos que esperar la friolera de 12 años. James Cameron siempre ha sido un director que ha ido a la vanguardia de la técnica, es decir, James Cameron siempre ha sido una persona muy inteligente, la verdad es que se puede decir que toda su familia está llena de ingenieros, y para la creación, la filmación de Titanic, él quiso bajar hasta el barco auténtico y grabar con una cámara que fue diseñada por John Cameron, es decir, por su hermano, precisamente, que era ingeniero de imagen y sonido, para poder filmar pues todos los exteriores del barco auténtico del Titanic y para mostrarlos en la película. La verdad es que fue algo totalmente ambicioso el que todo el público y toda la crítica, todos los grandes especialistas en cine en Hollywood se quedaron con la boca abierta porque era excesivamente arriesgado y que James Cameron quemó, por así decirlo, una buena parte de lo que fue el presupuesto para hacer esas bajadas hacia el auténtico Titanic. James Cameron se puede decir que bajó hasta 7-8 veces, si mal no recuerdo, hasta el barco auténtico para filmar aquellas tomas que precisamente él quería. James Cameron la verdad es que es un director sumamente maniático.
es un director que si no consigue él el plano que realmente quiere, trabaja y trabaja, trabaja hasta conseguirlo, porque es muy autoexigente consigo mismo, pero esa autoexigencia evidentemente nos ha dado películas de una grandísima calidad. Aliens, El Regreso, Terminator 2, Mentiras Arriesgadas, ese excelente James Bond en tono de comedia, Avatar, es decir, son películas en las que James Cameron, en el que el director cuida la técnica cinematográfica de una manera tan sumamente específica, tan sumamente megalomaníaca, por así decirlo, dándonos como resultado imágenes de una belleza, de una contundencia que muy pocos directores hoy en día son capaces de darnos. James Cameron es una persona que cuida el control del ritmo cinematográfico de un modo realmente impresionante. Es decir, Titanic es una película que poco a poco va forjando, por así decirlo, el clímax final de un modo en el que la primera parte de la película se estructura como una presentación muy amplia de personajes y el ambiente en el que se mueven, y en el momento en el que el barco choca con el iceberg ya se transforma en una película completamente distinta. Ya es una gran carrera por la supervivencia de todas aquellas personas que murieron, evidentemente en el acontecimiento que tuvo lugar en 1912. Todo eso, James Cameron, se puede decir que la historia de amor entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet la filmó porque quería él tener, evidentemente, un motivo, una historia detrás de lo que es el hundimiento para poder realizar la película. Es decir, se puede decir que la historia de amor es una excusa de los protagonistas, es una excusa para filmar el hundimiento del barco. Se puede decir que cinematográficamente no es que esté descabalada la película, entre lo que es la historia de amor entre los personajes, el desarrollo de los mismos, y luego también lo que es toda la técnica cinematográfica, todo el alarde de técnica cinematográfica hace James Cameron del mismo momento en el que el barco choca con el iceberg hasta el final de la película. La verdad es que James Cameron quería dar una fidelidad tan sumamente específica, tan sumamente controlada al hecho histórico, que él supo, históricamente, evidentemente, que el Titanic se había hundido en 1 hora y 3 cuartos aproximadamente. Y él quiso precisamente que el hundimiento que se refleja en la película dure exactamente 1 hora y 3 cuartos. Es decir, que la primera hora y media, la película argumentalmente nos narra pues todo lo que es la vida, todo lo que es la vida de la clase alta, de la clase media y de la clase baja, de la Inglaterra y de los Estados Unidos de principios del siglo XX. Y evidentemente pues nos muestra pues las diferencias de clases que había, las diferencias de educación, la diferencia de todos los acontecimientos que ocurren dentro del barco. También nos hace evidentemente y argumentalmente una presentación de todos los personajes históricos que protagonizaron momentos realmente importantes dentro de lo que fue la historia o la breve historia del Titanic. Todas las personas, las personas de la alta sociedad que habían estado en el barco, y en el que digamos que el personaje de Leonardo DiCaprio es como los ojos del espectador que nos van descubriendo todo ese mundo que hay, no solo de la alta sociedad, sino también de lo que es la clase media y de lo que es la clase baja en el que él pertenecía. Recordemos que el personaje de Leonardo DiCaprio es un pintor que sí ha recorrido una serie de partes del mundo, pero que evidentemente pues le queda todavía muchísimo por conocer, y que el mundo de la alta sociedad que le abre el personaje de Kate Winslet, de Rose, de Whip You Cater, lo que hace es precisamente abrirle los ojos de cómo funciona el mundo, de ese mundo que James Cameron plasma lleno de banalidades, lleno de conversaciones sin sentido, lleno de personajes que realmente están más enfocados a su vida, más a su vida en lo que se refiere de la alta sociedad, del dinero, del movimiento del dinero, y que realmente pues miran a la clase baja, a la clase media de un modo, pues la verdad es que se puede decir como por encima del hombro. La verdad es que toda la conversación, de la que ahora hablaremos, cuando esa maravillosa escena en la que Leonardo DiCaprio está sentado a la mesa de todas las personas que le presenta Kate Winslet, pues evidentemente él se va haciendo un poco a ese mundillo que realmente él ve completamente frívolo, pero que él, al ser de una clase completamente distinta, no ve el modo de vivir igual que ellos. Es decir, James Cameron es un director que también es guionista de este film, como de la mayoría de todas sus películas. Él empezó como director artístico y también como guionista en la productora de Roger Corman. Y evidentemente él lo que nos muestra es, digamos, pues todas las clases, un retrato, un dibujo de todas las clases
que abarcaban o que estaban también en el Titanic y las relaciones, las interrelaciones entre todos ellos. Todo ello durante la primera hora y media, se puede decir que durante la primera hora y media de película, para presentarnos ampliamente los personajes, que tengan una gran evolución, pero que todos ellos evidentemente no están plasmados con la misma brillantez. Y os cuento por qué. James Cameron es un director que, debido a la vida que él llevó, él fue educado por su madre, ya que pues la verdad es que el padre pues abandonó a la familia, abandonó a su madre y a sus hermanos a muy temprana edad. Entonces la madre de James Cameron, a sus hermanos, siendo todos chicos, evidentemente tenía que comportarse casi como un general para que todos ellos pues siguieran, por así decirlo, un camino recto. Entonces la figura de la mujer para James Cameron es, digamos, el leitmotiv de todas sus películas. Si os dais cuenta, por ejemplo, la teniente Ripley de Aliens en Regreso, la Sarah Connor de la primera película de Terminator y de Terminator 2, la Jamie Lee Curtis de Mentiras Arriesgadas, son los personajes que realmente van evolucionando a lo largo de sus películas. Y los personajes masculinos, como puedan ser el Terminator, como puedan ser Arnold Schwarzenegger en Mentiras Arriesgadas, como puedan ser los soldados de Aliens el Regreso, son más personajes para él más como unidimensionales. También le ocurre lo mismo al personaje de Leonardo DiCaprio en Titanic, es decir, el personaje de Leonardo DiCaprio, Jack Dawson, es una persona que ha viajado por el mundo, limitadamente, bueno, hasta donde ha podido, pero que realmente su evolución no está a la par que la del personaje de Kate Winslet. ¿Por qué no está a la par? Pues porque para James Cameron los hombres somos más unidimensionales, es decir, evolucionamos en lo que se refiere dentro de la sociedad, dentro de nuestras maneras, con menos inteligencia que las mujeres. Las mujeres evolucionan muchísimo más rápido y tienen mayor capacidad de aprendizaje en lo que se refiere a la evolución. En las películas James Cameron reflejan exactamente lo mismo, es decir, fijaos el cambio que tiene el personaje de Rose de Whitby Cater y el cambio que tiene el personaje de Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio es un personaje que ha vivido mucho, que él aprende de lo que es la clase alta, un poco, digamos, sus maneras, pero que, digamos que él ha vivido, es un hombre de mundo, pero que realmente él no se adapta a la clase alta, sino que sigue enclaustrado en la clase baja, que él realmente es el personaje, pero que él no va a cambiar su manera de ser y su manera de ver el mundo. Sin embargo, evidentemente el personaje de Kate Winslet cambia por completo, es decir, le da un giro de 180 grados. El arco argumental del personaje de Rose de Whitby Cater, de Kate Winslet, es muchísimo más amplio al personaje de Leonardo DiCaprio. El personaje de Kate Winslet evoluciona desde la clase alta hasta que llega a ser o relacionarse con la clase baja a la que pertenece Leonardo DiCaprio, pero que evidentemente transforma su visión del mundo por completo, evidentemente focalizado más a la relación que tiene con el personaje de Leonardo DiCaprio y porque ella misma ya no se siente identificada con el mundo de la alta sociedad al que pertenece su madre, a la que pertenece su prometido, interpretado por Billy Zane. Entonces, evidentemente, el cambio que sufre el personaje de Rose es mucho más amplio, es decir, pasa de una dama de la alta sociedad a una persona que se enamora del personaje de Leonardo DiCaprio, de Jack Dawson, y que quiere irse y que no le importa realmente ser un personaje de clase media o de clase baja como lo es el personaje de Leonardo DiCaprio. Por lo tanto, ese cambio de personalidad y de evolución del personaje está mucho más focalizado en el guión y en el argumento de la mano de James Cameron en los personajes de las mujeres. Evidentemente, no toda la evolución de personajes es igual. El personaje de Leonardo DiCaprio se puede decir que su arco dramático, argumental, es menos evolutivo. Y luego tenemos personajes, digamos, un poco más de relleno, pero que sin duda siempre aportan un poco la guinda del pastel a todo ello. Por ejemplo, el personaje del prometido de Kate Winslet, que es el personaje del actor interpretado por Billy Zane, que es más arquetípico, es decir, es el típico hombre de negocios, muy rico, que quiere también casarse con una chica rica, más por conveniencia debido a la influencia de la madre de Rose, pero que él realmente, pues evidentemente, cuando él ve que su prometida se va con otra persona y encima de una clase mucho más baja, pues le da como una especie como de rabieta, de todo eso. Es decir, es un personaje que no evoluciona prácticamente. Él está acostumbrado, es un personaje que él está acostumbrado en su vida, debido a su dinero, a conseguirlo absolutamente todo lo que quiere. Y cuando ese algo, el personaje de Kate Winslet, de Rose,
lo pierde, pues entonces él no sabe cómo afrontar todo eso, no está preparado para ello. Entonces, ese arco argumental que tiene el personaje de Billy Zane es muchísimo más limitado. Es decir, en lo que refiere a arco argumental, lo que refiere a evolución de personajes, el personaje de Kate Winslet es muchísimo más profundo que el de los varones, e incluso también que el de pueda ser el de Kathy Bates, que es el personaje de Molly Brown, la insumergible Molly Brown, como la dicen en la película, o de cualquier otro personaje que haya en la película. Evidentemente, Rose de Whitby Cater, interpretado por Kate Winslet, la actriz, fue nominada al Oscar, ya no solo por ese gran arco argumental que tiene dentro del guión, sino también por la fantástica interpretación que hizo Kate Winslet. Kate Winslet se puede decir que venía ya de una nominación al Oscar por la película de Ang Lee, Sentido y Sensibilidad, un año antes, pero evidentemente saltó a la fama, a la palestra, con Titanic. Es decir, James Cameron vio en ella un potencial realmente asombroso. Leonardo DiCaprio, aunque su personaje sea más limitado argumentalmente, sí se puede decir que también realiza una extraordinaria interpretación. Él había saltado más a la fama por la película de Baz Luhrmann, Romeo y Julieta, pero de tirada mucho más limitada. Se puede decir que Titanic fue el trampolín de salida tanto de Leonardo DiCaprio como de Kate Winslet. James Cameron vio en Leonardo DiCaprio unas posibilidades de gran actor realmente impresionantes. Leonardo DiCaprio ha sido un actor que se ha ido creciendo con los años de un modo espectacular, hasta convertirse en el excelente actor que era. Yo la primera vez que le vi dije, bueno, este chico a lo mejor no pasa de galán, de carita mona y ya está. Porque bueno, la película que protagonizó, la de Baz Luhrmann, Romeo y Julieta, estaba enfocado más a un público más femenino. Era un poco más ese rollo de amor más exacerbado, de la mano de un Baz Luhrmann, y digo rollo de amor no porque no me guste la historia de amor, todo lo contrario, La Edad de la Inocencia, mi película favorita, es una historia de amor. Lo que pasa es que, claro, Baz Luhrmann enfocó el personaje o enfocó la historia de Romeo y Julieta de un modo más de videoclip y más de anuncio de comercial, más publicitario, que como una historia más seria. Realmente esa película dio a conocer al gran público a Leonardo DiCaprio, pero no sacó todo el jugo que llevaba el gran actor en sus venas. Luego Leonardo DiCaprio, pues evidentemente ha sido forjado por, además de James Cameron, por Steven Spielberg en Atrápame si puedes, y sobre todo por Martin Scorsese, en el que ha hecho 4 o 5 películas, a saber, Guns of New York, El Aviador, Shooter Island, Infiltrados, en el papel de protagonista, y evidentemente forjar a un actor que tiene además muchísima madera por el mejor director de actores que hay actualmente, que es Martin Scorsese, hacen de él un actor realmente maravilloso. Leonardo DiCaprio consiguió hace muy poquitos años, ahora 2 o 3 años, el Oscar al mejor actor por esa estupenda interpretación en El Renacido, que para mí no es su mejor papel, pero sí que es una interpretación excelente y que se merecía ya de por sí una estatuilla. Leonardo DiCaprio pasó de ser la típica estrella, a lo mejor más enfocada a un público femenino o a un público juvenil, al grandísimo actor que ya actualmente se ha convertido. Se puede decir lo mismo de Kate Winslet. Kate Winslet fue descubierta por Peter Jackson en Criaturas Celestiales, empezara el rodaje con Hamlet de Kenneth Branagh, a calentar un poquito motores en lo que se refiere a su calidad interpretativa, y dio el espaldarazo definitivo, evidentemente, con Titanic. También Kate Winslet ha sido una fantástica actriz que consiguió un Oscar por la película El Lector, que yo, pues la verdad es que todavía no he visto, tendré que echarle un vistazo, porque yo soy un gran admirador de Kate Winslet, me gusta mucho como actriz, y que ha convertido, evidentemente, a los dos actores con el tiempo se han convertido en dos piezas clave y fundamentales del Hollywood actual. Dos grandísimos actores que se han ido forjando con el tiempo, pero que evidentemente saltaron a la palestra con Titanic de James Cameron. La película argumentalmente nos propone lo que es el gran hundimiento de esa gran mole que fue para su tiempo el barco de unos 300 metros de lora que fue el RMS Titanic. En la película se muestra, por así decirlo, el marco histórico donde está plasmado todo el hundimiento, pero no renunciando a la historia de amor que digamos que es la columna vertebral de lo que es la película. La película de época pues se puede decir que es un gran flashback dentro de lo que es el comienzo, ya que pues el hallazgo de los restos del Titanic o de una pieza clave en la película que es el corazón del mar, es decir, el collar, por una serie de buscadores de tesoros, interpretado por Bill Paxton en este momento. Bill Paxton, que se nos fue hace poquitos años, desgraciadamente falleció. Pues todo ello provoca que el personaje de Gloria Stuart, Rose de Whitby Cater, con ya muchísimos años, evidentemente,
llamara a este señor, a Rock Lovett, al personaje de Bill Paxton, y le dijera que él, el corazón del mar, y que ese dibujo que ha visto es realmente su personaje cuando ella era joven. Pretenden, evidentemente, pues que le cuenten algo más sobre el Titanic, e invitan a esta señora pues a ir al barco donde está realmente este buscador de tesoros. Y es cuando el personaje de Gloria Stuart le cuenta toda la historia. Es decir, la historia de época del hundimiento es un gran flashback, evidentemente, pero que se puede decir que es la columna vertebral de toda la película, lo que es la historia de amor que ya había sido un poquito reprimida por el personaje de Gloria Stuart, y nos va contando todo ese desarrollo de una historia de amor que ella tuvo con un personaje de una persona del Titanic y que realmente le salvó la vida, no solo en un concepto, sino en el más amplio concepto. Le salvó físicamente, le salvó intelectualmente, moralmente, incluso le hizo ver la vida de un modo completamente distinto. Para todos aquellos críticos que dijeron en su momento que Titanic tenía un argumento muy sencillo, la verdad es que yo no estoy de acuerdo. El argumento de Titanic puede ser bastante directo en lo que es la plasmación y presentación de personajes, pero en lo que se refiere luego a los motivos en el arco argumental de todos los personajes de los actores es bastante, por así decirlo, bastante más complejo, sobre todo, ya os lo he dicho, por el personaje de Kate Winslet. Evidentemente luego al final de la película pues se cuenta lo que es el hundimiento, propiamente dicho, que ahora desgranaremos un poquito porque bueno, se nos ha colado aquí una mosquilla. Bueno, James Cameron lo que hizo, evidentemente, fue un alarde de técnica cinematográfica absolutamente apabullante y que fue merecedor de esas 11 estatuillas que se llevó en el año, ya entrando ya en el año 98, pero respecto a las películas de 1997. En la gala de los Oscars de aquel año había también grandes películas como Mejor Imposible, una de las grandes comedias de los últimos años, y también un gran homenaje al cine negro como fue L.A. Confidential de Curtis Hanson. Pero evidentemente Titanic no tenía rival aquella noche en los Oscars. Titanic fue una película revolucionaria que cambió la historia de Hollywood, ya no solo en lo que se refiere a la utilización de efectos visuales, sino también a la planificación cinematográfica. James Cameron se puede decir que echó la casa por la ventana en todos los conocimientos cinematográficos que tenía, apostando por un director de fotografía, Russell Carpenter, ya muy, por así decirlo, con muchísima experiencia en el sector del cine catastrofista. Entonces Russell Carpenter le propuso a James Cameron encuadres cada vez muchísimo más complejos en lo que se refiere al hundimiento del Titanic. Todas las ideas de la plasmación, por ejemplo, de ese barco en vertical, con el fondo estrellado y con el mar y toda la gente allí sufriendo, cayéndose por la eslora del barco, y todo eso fue idea, evidentemente, de James Cameron, pero plasmado por un Russell Carpenter totalmente en estado de gracia. Russell Carpenter además fue el director de fotografía también de Mentiras Arriesgadas y el que propuso también a James Cameron un nuevo estilo visual. Me explico. Las películas de James Cameron hasta Titanic habían tenido unos colores, unas tonalidades muy azules, muy grises, muy oscuras. Acordaos, por ejemplo, de esos tonos azulados de Terminator 2, de Aliens el regreso, incluso de Mentiras Arriesgadas. Pero evidentemente en Titanic tuvo que cambiar por completo de concepto, ya que Russell Carpenter le dijo que evidentemente tenían que hacer una película de época, y la película de época no le puedes dar unas tonalidades azules, porque no son los ambientes fríos, sino que son, digamos, más recogidos, unos ambientes más de época, y tenía que utilizar una paleta de colores completamente distinta, colores más apastelados, más anaranjados, más rosas. Si os fijáis, hay un predominio total en toda la película del color azul y del color naranja, pero un azul, digamos, un azul muy turquesa, y de un color naranja, de un color rosa, de un color fucsia, muy, digamos, enfocado a una paleta de colores mucho más, más cálidos, no tan fríos como había tenido hasta el momento James Cameron. Acordaos de esos azules tan fríos que tenía, por ejemplo, en las escenas finales de cuando estalla el Cyberdyne System en Terminator 2. Esos colores azulados, evidentemente, James Cameron no los podía utilizar en una película de época. Entonces, los colores apastelados, los colores fucsia, rosas, naranjas, toda esa paleta de colores fue idea de Russell Carpenter, que también se llevó el Oscar a la mejor fotografía, como no cabía esperar. Evidentemente, la complejidad del encuadre, sobre todo lo que es las escenas del hundimiento, la verdad es que no tiene parangón en la historia del cine. Cómo la cámara va girando alrededor de todo lo que es el barco en ángulo, con ese estatismo que tiene los planos donde el barco lentamente se va inclinando poco a poco,
que luego vemos que va aumentando su velocidad de inclinación, pero por ejemplo esa visión de cuando los supervivientes están en las barcas, van huyendo del barco y van viendo el barco al fondo, con ese fondo estrellado, con el mar, con ese ángulo que el barco poco a poco se va hundiendo hasta que consigue partirse en dos, evidentemente es de una poesía lírica y narrativa realmente sin parangón, de una fuerza visual estremecedora, porque nos estamos dando cuenta del gran desastre que supuso el Titanic y del drama que estaban viviendo aquellas personas en ese momento, los gritos en el fondo cuando las personas están en la barca, realmente es estremecedor. De ahí la sabiduría visual que tiene en todo momento James Cameron y que poquitas películas han dado, digamos, un drama tan sumamente exacerbado, llevado a la pantalla como superproducción, pero también además entendido como gran espectáculo. James Cameron es un director que, debido a su sabiduría visual, evidentemente pues puede realizar todas esas tomas con una complejidad realmente asombrosa, evidentemente acompañado de un equipo técnico de primera categoría. Pero el talento y la sabiduría de James Cameron ahí se plasma en esas imágenes. Yo me acuerdo de haberla visto en el cine, la vi 2 veces. La primera vez la verdad es que me encantó y la segunda pues ya fue para analizarla un poquito más. Y la verdad es que la película no tiene plano donde esté desperdiciado. Las 3 horas y cuarto largas, sobre todo la hora y 3 cuartos del hundimiento, es una auténtica obra de arte visual en todo momento. La verdad es que el lenguaje visual que utilizó James Cameron en esta película es realmente muy difícil de imitar. Hoy en día, pues bueno, hay grandes directores como Christopher Nolan, como Denis Villeneuve, que se están abriendo paso y que todos ellos han realizado grandísimas películas, grandes obras maestras. Pero la verdad es que el dramatismo, el espectáculo, todo ello mezclado en esas secuencias donde el barco se va hundiendo, eso solo es propiedad de James Cameron. Solo James Cameron es capaz de conjugar las secuencias de acción entendidas como gran espectáculo, pero también dentro de un marco dramático, como pueda ser el hundimiento de un barco tan sumamente importante como lo fue el Titanic en su momento. De lo que refiere la planificación visual, yo creo que la planificación de esta película debería ser motivo de estudio en las grandes escuelas de cine, porque realmente todos los planos tienen una complejidad realmente impresionante. La verdad es que los efectos visuales conjugaron tanto efectos digitales como maquetas, pero James Cameron siempre apostó desde un primer momento por las grandes maquetas, por los grandísimos decorados. Por ejemplo, evidentemente para las tomas generales, se construyó un barco prácticamente a escala real del Titanic auténtico, que era prácticamente exacto en un 95% de su eslora. El Titanic auténtico mediría aproximadamente unos 320-330 metros de eslora. El Titanic que se construyó para la película, es decir, el gran barco, que tenía casi la altura de una secuoya, es decir, unos 40 metros de altura, tenía casi 300 metros de eslora. Es decir, es uno de los decorados más grandes de la historia del cine. Y que lo hizo James Cameron con ese presupuesto que luego se le desorbitó, evidentemente, porque la película iba a ser grandiosa y es grandiosa. Entonces, una vez ya construido todo eso, también mandó la construcción de una serie de maquetas un poco más pequeñas para, evidentemente, poder realizar, por ejemplo, esas gigantescas tomas, esas maravillosas tomas donde el barco está inclinado en ese fondo que os he hablado anteriormente y que poco a poco se va inclinando hundiéndose. Hay uno de los planos de la película que es absolutamente maravilloso, en el que el barco ya, cuando se está empezando a hundir de una manera ya muy importante, todo lo que son las chimeneas se van cayendo y cómo el barco se ve que poco a poco se va hundiendo dentro del mar y luego se va inclinando. La verdad es que esa imagen, verla en el cine, en una pantalla grande, es realmente sobrecogedora. James Cameron consiguió con esta película, perdonad que incida en el aspecto, imágenes realmente apabullantes e insólitas como yo pocas veces he visto en la gran pantalla. Yo me acuerdo haber visto Lo que el viento se llevó, una reposición aquí en Madrid hace ya muchos años, cuando yo era niño, casi adolescente, y la verdad es que ver en pantalla grande ese gigantesco mar de muertos cuando Vivien Leigh entra en la zona donde están todos los heridos, ver a todos aquellos heridos que tienen solo un médico, y que la cámara poco a poco se va alejando y vemos miles y miles de heridos que solo tienen y que ella tiene que atender, es comparable precisamente esa imagen a la imagen precisamente del barco en el que todos están, esas 1600 personas están tirándose por la borda para llegar al agua congelada.
y cómo poco a poco esa imagen va viendo cada vez más muertos más heridos en el agua, más personas que se van tirando por el barco, y ese barco que poco a poco se va hundiendo y que a la vez se va inclinando. Es decir, Titanic comparte con Lo que el viento se llevó la progresión del plano cada vez más complejo, es decir, cada vez más arriesgado. Evidentemente James Cameron tenía que tirar la casa por la ventana en esta película, y hay secuencias, hay planos en esta película cuya planificación, es decir, cuyo encuadre es tan sumamente complejo y tan sumamente impactante que se te queda grabado en la retina. Todo ello es debido a la gran sabiduría que tiene Peter Jackson, madre mía, James Cameron detrás de las cámaras. La verdad es que ya estoy confundiendo hasta los nombres de los directores, pero bueno, permitirme el pequeño desliz. Pero bueno, la verdad es que Titanic en ese sentido técnicamente es una película realmente apabullante y realizada con una técnica cinematográfica, ya os digo, de primera categoría y de primer nivel. Hoy en día, muchas de las películas, muchas superproducciones, se filman directamente con una pantalla verde, con una pantalla azul detrás y con un actor, por así llamarlo, con un pijama lleno de sensores para que le transformen en un... Yo sé que el vestuario pues no sea directamente trabajado, sino que sea generado por ordenador. James Cameron utilizó la técnica de la pantalla verde, la pantalla azul de fondo, evidentemente pues para darle más profundidad de campo a la fotografía, pero en el primer plano, es decir, todo lo que es el barco, las porciones de barco que él construyó para dar dramatismo a la secuencia, sobre todo, por ejemplo, cuando ya se va inclinando el barco y Leonardo DiCaprio y Kate Winslet se ponen precisamente en la valla, en lo alto, prácticamente en lo alto de la proa, y que va en el barco que se va poco a poco hundiendo, todo eso es una toma auténtica. Es decir, todo eso se construyó en un gran tanque en el que se llenaron millones y millones de litros de agua de mar para que tuviese el máximo realismo. James Cameron siempre es un director que ha apostado en sus secuencias de acción y de espectáculo por el máximo realismo posible. Es un director, por ejemplo, que prueba las secuencias de acción junto con el especialista para darse cuenta de que son seguras. Es decir, es un director tan todoterreno y tan megalomaníaco que él prueba junto con el especialista la secuencia de acción para darse cuenta de que puede ser segura. Es decir, es un genial loco, un loco genio, que evidentemente él quiere dar el máximo realismo. Por eso las secuencias de Titanic del hundimiento tienen ese realismo tan exacerbado que te llega a poner los pelos de punta. Otra de las secuencias cumbre que yo no puedo dejar de comentar aquí en esta película es evidente cuando el barco, el Titanic, se parte en dos. Es decir, ahí digamos que es un momento cumbre en el que el cine, yo me acuerdo cuando la vi, todo el cine se quedó completamente extasiado. Es decir, todas las luces del barco, del Titanic, se apagan en ese momento y entonces el barco, con ese ángulo de inclinación ante el mar, empieza a partirse por la mitad y luego todo lo que es la popa, es decir, la parte de atrás del barco, vuelve otra vez a caer al mar, aplastando pues a todas las personas que se habían tirado desde lo alto de la popa, porque el barco se estaba viendo a pique por la proa. Es realmente una secuencia extraordinaria en el que no puedes apartar la mirada de ese drama tan auténtico, pero no puedes apartar la mirada por la belleza en sí de las imágenes, de la terrible belleza que se transmite en las imágenes de la película. Es realmente sobrecogedora todas esas secuencias, como todas las personas cuando están abajo, que se habían tirado de la proa, decenas de metros y que caen al mar, son completamente aplastados por el barco, por toda la proa de esas millones y millones de toneladas. Bueno, millones no, esas cientos de miles de toneladas de la parte de la popa del barco. La verdad es que se puede decir de Titanic tantísimas cosas, podría estar hablando horas y horas de esta grandísima película que cambió Hollywood, en el que Hollywood, después del gran éxito que tuvo esta película, se animó de nuevo a hacer superproducciones. La siguiente, de gran ya tonelaje que hubo, pues fue sin duda ya en el año 2000 Gladiator. Ya se le concedió a Ridley Scott un presupuesto de 170 millones de dólares para la realización de Gladiator. Titanic había costado 215, pero que evidentemente ya Ridley Scott fue el director que se animó de nuevo a hacer otra superproducción. Y después de Gladiator vino ni más ni menos que la trilogía del Señor de los Anillos, con 320 millones de dólares de presupuesto para todas las tres películas. Es decir, Titanic fue la película que cambió, para mi mover, mucho para bien Hollywood. Hollywood volvió a apostar por las grandes superproducciones llenas de espectáculo, por el espectáculo entendido como más grande que la vida misma, el bigger than life, que dicen los estadounidenses,
y por las grandes películas en el que tú sales del cine completamente extasiado diciendo he vivido una gran historia, he visto un gran espectáculo, pero que sin duda alguna, sí que se puede decir que son más grandes que la vida misma. Titanic, en la gala ya no solo de los Oscars de aquel año de 1997, consiguió de 14 nominaciones, igualando el número de nominaciones que había tenido en 1950 Eva al desnudo, de Bette Davis y Marilyn Monroe y de Ann Baxter, igualando el número de nominaciones y consiguiendo 11 estatuillas, igualando el récord que había tenido en su momento Ben-Hur y que luego también lo empataría El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, en el año 2003. Titanic se puede decir que ha pasado a la historia como una de las más grandes películas en lo que se refiere a superproducción, en lo que se refiere evidentemente a presupuesto, y ha pasado a la historia del cine como un auténtico clásico. Para mí, la mejor película, la obra cumbre de James Cameron, no ha sido superada hasta el momento, y una película de referencia. Todo el mundo había visto Titanic en su momento, todo el mundo corrió a ver Titanic. Fijaos, los últimos 20 años las películas salen en cine, luego salen en formato doméstico. Yo me la compré en su momento VHS y luego en DVD. No me la compré en alta definición en Blu-ray porque esta edición en DVD es tan sumamente completa, con 2 discos de cada parte de la película, otros 2 discos de extras, y viene con una calidad en THX remasterizada de un modo extraordinario. Esta película se puede decir que directamente se ve tan bien como un Blu-ray en alta definición, y es una edición de coleccionista muy recomendable. Se puede decir que poca cosa ya puedo decir de Titanic que ya no sepáis que haya aportado, pero que fue la película que lo cambió absolutamente todo. James Cameron, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en un clásico ya, en lo que es la obra cumbre de James Cameron, una de las más grandes películas que se han hecho en los últimos 20-30 años, sin duda alguna, muy difícil de superar. He leído hace poco que la película de Infinity War de Marvel ha superado en recaudación a Titanic. Evidentemente, el Titanic es una película de hace 20 años. Si ajustamos la inflación, ni todas las guerras del infinito llegarán a la recaudación de Titanic. Y ni muchísimo menos en calidad. Vamos, a años luz. Esto es un producto pensado, elaborado por una mente muy sabia, como es la mente de James Cameron, como una imaginación visual para lo que es el espectáculo cinematográfico, el drama más exacerbado, las interpretaciones más maravillosas, dentro de un marco histórico, de una película de época, pero también de una película catastrofista que no renuncia ni a la historia de amor, ni al espectáculo, ni a los grandes efectos visuales. Titanic se puede decir que es hoy en día una película de un nivel superior. La cumbre que ha dejado Titanic en lo que se refiere a calidad cinematográfica ha sido igualada pero no superada bajo mi punto de vista. Yo creo que tardaremos mucho tiempo en ver una película de las dimensiones y del espectáculo cinematográfico que nos ofreció Titanic en su momento. Se convirtió en un auténtico fenómeno social hace 20 años. La canción de Titanic, My Heart Will Go On, de Celine Dion, se convirtió, digamos, ya en una referencia de las canciones dentro de las películas. Y se puede decir que, hombre, referencia porque no es que no hubiera canciones en películas mucho antes en la historia de Hollywood, evidentemente las ha habido, pero se puede decir que lanzó al estrellato, digamos, a lo que es la canción como también motivo estrella de la película. ¿Quién no ha visto Titanic y quién no ha oído la canción? Incluso a la altura de esas canciones de la saga de 007 de James Bond que siempre van acompañando la película. Titanic, muy inteligentemente, y James Cameron recogieron ese testigo y lo aplicaron a Titanic. Es decir, ¿quién no asocia a Titanic con la canción My Heart Will Go On de Celine Dion hoy en día? Absolutamente nadie. Poco más os puedo decir de Titanic. Bueno, seguramente me gustaría hacer algún día, aquí en el canal, una disección secuencia por secuencia de esta maravillosa película. Porque la verdad, no le sobra plano. Os puedo decir que es una película que yo cuando en el cine se me pasó así en un plis. Eso es debido al maravilloso montaje, al maravilloso ritmo cinematográfico que no decae en ningún momento, sobre todo en la secuencia y en la parte final, y que todos y cada uno de los aspectos que tiene esta película, sonido, montaje, banda sonora del maravilloso James Horner, fantástica composición, planificación, encuadres, fotografía, plano secuencia, interpretaciones, arcos argumentales, todo está maravillosamente planeado para que todo sea muy complejo, pero al espectador se le exprese con sencillez,
para que sienta identificado con la historia de los dos protagonistas. Titanic de James Cameron, una auténtica obra de arte, del séptimo arte, y una de las mejores películas de los últimos 20, 25, 30 años, sin duda alguna. Si no la has visto, os la aconsejo la veáis. Y si la habéis visto, que seguramente la habéis visto muchas veces, visualizarla otra vez. No tiene desperdicio, creedme. Titanic de James Cameron, un clásico ya de la historia del cine. Hasta mañana.